de último año de cardiología en el Instituto Nacional Cardiovascular, INCOR, y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de reanimación cardiopulmonar. Es un tema muy importante, conmigo van a ver todas las urgencias cardiológicas, les voy a enseñar los tips, las cosas que ustedes pueden hacer para salvar la vida de estos pacientes, ya que las urgencias cardiológicas son de las más severas que hay y es importante tener un adecuado manejo. Además, cualquier urgencia cardiológica puede terminar en paro cardiorrespiratorio, así que los pacientes necesitan que ustedes estén adecuadamente preparados para que puedan ayudar a salvar sus vidas. Y sobre todo, en este tema, evitar secuelas. Entonces empezamos con este tema, reanimación cardiopulmonar. Decirles que toda la información que está aquí está basada en esta guía, que es la última guía que sacó la AJA el año 2020. Creo que lo más importante que les puedo decir, como ex serumista y como residente actual de cardio, es que lo mejor que pueden hacer es capacitar a su personal de salud. Cuando ustedes realmente estén ante un paro cardiorrespiratorio, van a necesitar que todo el personal esté capacitado para poder ayudarles y hacer el manejo mucho más rápido y eficiente para el paciente. Pero no solamente eso, sino también a la comunidad. Ustedes van a estar en zonas donde de centro de salud a un cierto poblado puede haber mucha demora. Entonces, la gente, la población debe conocer cómo hacer reanimación. Incluso en otros países, desde que son niños les enseñan. Pero nosotros cuando estamos en un centro poblado, tenemos la capacidad de poder enseñarles muchas cosas. Y una de esas cosas importantes es la reanimación cardiopulmonar. Algo que recuerdo mucho cuando yo hacía mis serus en Loreto, era que siempre teníamos este tipo de capacitaciones. Y considero que es algo que era muy interesante y ustedes también podrían hacer. ¿Por qué es importante capacitar a nuestra persona de salud? Porque lo ideal va a ser tener 3 personas capacitadas para el manejo de un paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio. Porque una persona va a estar a cargo de la vía aérea. Y usualmente esta persona va a ser la número 1. Vamos a decir que va a ser la persona líder. Sí, porque esta persona va a dar la indicación. Va a dar la indicación y va a estar al tanto de todo lo que sucede con el paciente. Usualmente aquí va el médico, que va a estar viendo todo. Debe ser tener otra persona más, ahora les cuento, y acá ven líder del equipo. Pero ¿qué sucede? En un centro de salud, usualmente, ¿quiénes quedan? Es el médico, el licenciado o la obstetra, porque una está a veces días libres, y el técnico, no hay más. Entonces no podemos tener líder de equipo y otras personas encargadas. Entonces vamos a manejarlo como solamente fuéramos 3 personas. ¿Sí? Entonces la persona de la vía aérea va a ser líder del equipo, luego la persona que comprime, ¿sí? Y la persona que tiene el desfibrilador. La persona compresora y la persona que tiene el desfibrilador. ¿Sí? Estas personas van a ir cambiando. Entre 2 y 3 van a ir cambiando, porque hacer RCP, en verdad, agota bastante. Entonces va a ser necesario que vayan intercambiando. Entonces va a ser cada 5 ciclos o cada 2 minutos va a cambiar con la persona que se encarga del monitor. Y aquí hay algo muy interesante. Entonces, monitor, desfibrilador. Los centros de salud, en su mayoría, considero que no tienen un desfibrilador. ¿Sí? Porque son centros que están muy alejados, muy chiquitos. Los centros más grandes, que ya reciben o cabeceras de red, suelen tener ese tipo de equipos. Y hay algunos que son tipo monitor, o sea que no es transportable, y también sirve para controlar estas funciones del paciente, y otro que es transportable, que es este. ¿Sí? Sería lo ideal que se tenga en nuestro centro de salud, y si no lo tenemos, podríamos tramitar su compra. Usualmente el médico serumista es el encargado, el jefe, y es el encargado de solicitar qué cosas faltan en el centro de salud. Entonces no se olviden de los desfibriladores, realmente pueden salvar una vida. Además, otra cosa importante es tener los fármacos adecuados para hacer reanimación cardiopulmonar avanzada. Porque como médicos, nosotros tenemos que tener la capacidad de hacerlo. Y necesitamos tener adrenalina. Entonces nosotros tenemos que tener nuestro coche de paro en nuestro centro de salud que tenga las cosas que necesitamos para poder atender a un paciente. Sí, porque solamente con el masaje a veces no va a ser suficiente para ayudar al paciente. Aquí está la cadena de supervivencia de la Academia Americana del Corazón. Primero, llamar a emergencias. Entonces nosotros, puede ser el paciente, pongamos el caso. Un paciente que estaban todos en un evento organizado por la municipalidad, están en la plaza de la municipalidad, hay gente que está bailando y una de las personas que está bailando cae al piso. Entonces, nosotros estamos presentes en el evento, nos acercamos a la persona que cae al piso, primero tocamos el pulso, siempre buscamos el pulso carotídeo, nos pongamos a buscar el pulso radial, el pulso femoral, a veces va a ser difícil de conseguirlo, en cambio el pulso carotídeo que está debajo del ángulo mandibular es uno de los pulsos más fáciles de acceder. Nos buscamos pulso, nos acercamos y vemos si respira o no respira, al paciente le hablamos, preguntamos cuál es su nombre, si nadie sabe, le empezamos a hablar, lo movemos para ver si el paciente responde, buscamos respuesta al dolor, ¿sí? Una forma de hacer compresión en la parte encima de las costillas, hacemos compresión y vemos que el paciente no responde, no tiene pulso, no respira, entonces iniciamos primero, ¿qué es lo que dice la cadena de supervivencia? Llamar a emergencia. O sea, en realidad aquí debería empezar la solicitud de referencia. Porque ¿qué va a pasar cuando pidamos referencia? Hasta que nos acepten el paciente, hasta que venga la ambulancia, si la ambulancia no está con nosotros, que consigan combustible, puede pasar muchas cosas. Y puede ser que nosotros logremos que el paciente salga del paro cardiorrespiratorio. Salimos y recién si nos podemos hacer la referencia, probablemente el paciente pueda volver a entrar en un paro cardiorrespiratorio y para fallecer. Allí perdimos todo lo que hicimos. Entonces lo ideal sería empezar la referencia o ya poner en conocimiento al centro que va a recibir que está sucediendo esto. Entonces, lo que empezamos ahora va a ser el RCP, que tenemos que saber hacerlo, lo vemos más adelante cuáles son las características de una reanimación cardiopulmonar de calidad. Porque como médicos tenemos que hacer una reanimación cardiopulmonar de calidad. Luego la desfibrilación, y para esto, como ven, es la tercera parte de la cadena de supervivencia. Si no tenemos un desfibrilador, no hay forma. Igual les cuento que no solamente lo podemos solicitar a nuestra red, sino también este tipo de cosas podemos coordinarlas con la municipalidad. Así que como médicos tenemos que en ese lado aprender a ser gestores en caso de que no tengamos todos los insumos necesarios, ya que un paciente en algún momento, tal vez no el año que estemos de serum, tal vez el siguiente, puede utilizar las cosas que nosotros nos encargamos de gestionar. Así que es una gran idea, se puede hacer.
Y soporte vital avanzado, que sería lo siguiente, cuidados postparos, o sea, eso debería ser ya cuando el paciente ya se está yendo, eso debería ser en el hospital que lo va a recibir. Y ese hospital también, si es que no tiene suficiente capacidad, lo va a volver a referir y lo ideal sería la recuperación. Acá la carita feliz, que sería lo ideal con el paciente. Tenemos que identificar ritmos de paro. ¿Y cómo identificamos los ritmos de paro? Podemos identificarlo con un electrocardiograma. El mismo desfibrilador nos va a indicar el ritmo de paro. O si no tenemos el monitor. Si tenemos un monitor en nuestro centro de salud, podemos utilizarlo. El ritmo de paro tenemos dos tipos de paro. Los desfibrilables y los no desfibrilables. Estos dos no se desfibrilan. No. Y estos dos sí se desfibrilan. Los que tienen mejor pronóstico son los que sí se desfibrilan, porque lo descargas y sale del paro. Entonces, ¿por qué no tener un desfibrilador? ¿No? Sería lo mejor. En cambio, los que tienen peor pronóstico son los que hacen asistolia, los que hacen actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué quiere decir? El corazón está latiendo. En el electrocardiograma sale ritmo sinusal, buena frecuencia, todo. Pulsos, no pulso. Buscamos pulsos, no pulso. Actividad eléctrica sin pulso. Presión ventricular, como pueden ver aquí, pueden verlo en el monitor, todo es ordenado, ¿sí? Presión ventricular y la taquicardia ventricular, frecuencia cardíaca más de 100, QRS anchos, igual. Pero tienes una taquicardia ventricular con compromiso, o sí, bueno, educado, sin pulso. ¿Sí? Una taquicardia ventricular que no tiene pulso. No pulsos, no pulsos, no pulsos en una parte. Eso va a requerir que desfibrilemos al paciente. Entonces, es importante también que sepamos manejar la vía aérea. Usualmente cuando un paciente se desmaya, la lengua se va hacia atrás y tapa la vía respiratoria. Eso no nos va a ayudar. Si le demos las ventilaciones que le demos, no nos va a ayudar. Entonces tenemos que hacer esta maniobra, que es la maniobra frente-mentón. ¿Sí? Estiramos la frente, levantamos el mentón para que la lengua venga hacia adelante. O también se puede hacer tracción mandibular. Eso va a ayudar también a que el paciente mejore el flujo de la vía aérea. Las ventilaciones, lo ideal es usar un ambú, le llaman ambú a este equipo de ventilación, porque es bastante la marca, pero así es como lo conocen usualmente, que es el equipo de máscara bolsa. Pero esto no es lo ideal, ¿sí? Esto no lo hagamos porque el paciente no lo conocemos, no sabemos qué enfermedades pueda tener, ¿sí? Tenemos una acción familiar, pero de preferencia no se hace. Igual, hay unas máscaras que se colocan entre la boca del paciente, unas máscaras, y ahí se sopla. Si tenemos esas máscaras, se pueden tramitar, genial, se pueden utilizar también, pero solamente este equipo sí lo tenemos en un centro de salud, ¿sí? Igual, tener en cuenta que lo más importante de la reanimación cardiopulmonar son los masajes. Así que no suma mucho que hagamos, o sea, no quitaría mucho que no hagamos la ventilación. Si hacemos el masaje cardíaco va a ayudar bastante. Entonces damos 10 ventilaciones por minuto, 2 ventilaciones cada ciclo. Como les decía, era importante que nosotros capacitemos a todo nuestro personal, ¿sí? Todos capacitados, todos capacitados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sucediera que estábamos en la plaza del centro poblado, estaban bailando porque era el día del centro poblado, y viene alguien a disparar gente. Digamos que sucede, ¿sí? Viene alguien a disparar gente, y una persona por ahí cae al piso, pero vemos que realmente no es que la dispararon, sino cae al piso y podría ser un paro cardiorrespiratorio. Y nosotros queremos acercarnos a ayudar. Pero ¿qué sucede si es que aún están en peligro? Porque aún está la persona suelta, la persona que está disparando. Entonces nosotros, para poder hacer atención, siempre tenemos que buscar nuestra seguridad. Porque ¿qué sucede? Ya el médico sale herido. Entonces ya no se puede atender a nadie, no se puede salvar la vida de nadie. Entonces siempre primero tienen que asegurar la seguridad de la escena donde van a atender al paciente. Y esto para cualquier cosa, para cualquier tipo de atención. Hay un derrumbe, alguien queda atrapado. Primero, hasta que no venga la policía, los bomberos y establezcan que la zona es segura, un médico no puede ir. Un personal de salud no debería arriesgarse para atender a un paciente, ya que si pierde la vida del personal de salud, ya no va a poder salvar a más personas. Así que eso siempre ténganlo en cuenta. No por querer ayudar, pongan en riesgo sus vidas. Sí, esa es una de las primeras recomendaciones que les doy y también una de las primeras recomendaciones que los cursos de RCP les enseñan. Así que esta diapo la puse por eso. Confirma la seguridad de la escena. Es muy importante. Entonces, inicia la RCP. Les dije que es importante los masajes, más allá de las ventilaciones. Ven, el brazo de la persona está completamente estirado. Con todo su peso va a dar el RCP. Ya que están los criterios de calidad, los criterios de carita feliz. Debemos comprimir fuerte, al menos profundidad de 5 centímetros, para simular la sístole y la diástole. ¿Sí? Profundo, luego soltamos, profundo, o sea, manteniéndonos pegados al tórax del paciente. Comprimimos, soltamos, comprimimos, soltamos. Debemos hacer entre 100 y 120 latidos por minuto. Incluso si encuentran en Spotify, hay canciones para hacer RCP y pueden ir escuchando. Y alguna de las canciones están en la mente cuando uno hace RCP. Realmente ayuda porque va a determinar lo rápido que vas, ya que solamente nadie va a contar cuántas compresiones va a hacer por minuto. ¿Sí? Debes minimizar las interrupciones. Digamos, te cansas, rápidamente tiene que otra persona. No puede quedarse el paciente sin ser atendido porque ese tiempo va a ser tiempo de isquemia cerebral. Debemos evitar ventilación excesiva. Debemos cambiar el compresor cada 2 minutos. Imagínate una persona haga todo el RCP. No es posible. Bueno, debe manejarse la vía aérea si se puede. Debería intubarse el paciente. Lo se intuba y se mantiene con el ambú. Le voy a llamar ambú para que si te acuerdas que sería lo más ideal, intubar al paciente. Capnografía no tenemos, entonces esto no lo consideramos, pero todo lo demás sí. Entonces iniciamos RCP, administramos oxígeno al paciente, ya que el ambú lo vamos a conectar a oxígeno y tenemos que tener el monitor. El monitor se coloca de esta forma, ¿sí? Las dos paletas, si es que se pega, tiene con adhesivos, le pegamos en estas posiciones, ¿sí? Si fuera mujer, debajo de la mama, lo ponemos allí. Y si fueran paletas, las colocamos igualmente en las mismas posiciones. Siempre tengan en cuenta que cuando vayan a hacer la descarga, ninguna persona debe tocar al paciente, ¿sí? Si no, también esa persona va a ser descargada. Todos tienen que alejarse. Descarga y todos se alejan. Entonces, primero colocamos el monitor
y el monitor te dice si corresponde darle choque o no corresponde. Entonces, ¿es ritmo desfibrillable? Dice no, puede ser asistolia o actividad eléctrica sin pulso, y debemos iniciar con adrenalina. Por eso les decía que tener adrenalina en el centro de salud es muy importante. Si el ritmo es de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, damos la descarga. ¿Y cuánto descargamos? Depende. Si nuestro desfibrilador es bifásico, la energía que descarga, o es monofásico. Si es bifásico, la dosis inicial puede ser de 120 hasta 200 joules. ¿Sí? Y la segunda descarga y las posteriores deben ser equivalentes. O sea, la siguiente descarga, si no sale el paciente, va a ser igual. De la misma intensidad de la primera. Y si es monofásico, damos 360 joules. ¿Sí? Nunca menos. Nunca menos del valor mínimo. Entonces, si tenemos un paciente que tiene ritmo desfibrilable, entonces ya dimos la descarga. Luego de la descarga, continuamos el RCP. Entonces, descarga, 2 minutos de RCP. Y otra vez evaluamos con el monitor. ¿Desfibrilable? No desfibrilable. Desfibrilable, sí. Va la segunda descarga. Esta es la primera. Ahora va la segunda descarga. 2 minutos de RCP y luego de la segunda descarga va la adrenalina. ¿Sí? Es la diferencia entre el ritmo desfibrilable y el no desfibrilable. Porque apenas identificamos el no desfibrilable, iniciamos la adrenalina. Luego del primer ciclo de RCP. Aquí, casi luego de la segunda descarga, iniciamos la adrenalina. Y le podemos dar cada 3 a 5 minutos. Y acá está. ¿Qué dosis damos? 1 miligramo. Cada 3 a 5 minutos. Entonces, tener adrenalina, este sería nuestro segundo medicamento que deberían tener. El otro es la Betalol, que sería ideal, tener captopril, y ahora tener adrenalina para poder hacer reanimación cardiopulmonar. Luego de 2 minutos de RCP, vemos si el ritmo es desfibrilable, si es FB o TB, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Si es así, descargamos otra vez y volvemos a dar RCP. Los masajes con las ventilaciones. Las ventilaciones también se paran durante la descarga, así que tengan mucho cuidado. No por seguir las ventilaciones pueden recibir un choque. Y luego de la tercera descarga, es que debería administrarse otro medicamento, que viene otro medicamento interesante, amiodarona. Y si tenemos amiodarona, lidocaína. ¿Sí? Lidocaína solemos tener a la mano en un centro de salud. La primera dosis va a ser de 1 a 1.5 miligramos por kilo y nuestra segunda dosis de 0.5 a 0.75, porque así se puede repetir. Y luego, bueno, durante todo el proceso del RCP siempre debería pensarse en causas reversibles del paro cardiorrespiratorio. Y les voy a mostrar más adelante cuáles son estas causas. ¿Hasta allí? ¿Todo claro? Y ahora viene el ritmo no desfibrilable. Ya vimos que el monitor dice que no es necesaria una descarga. Adrenalina lo antes posible. Esa es la gran diferencia entre ritmo desfibrilable y no desfibrilable. Damos 2 minutos de RCP. Ahora otra vez adrenalina. Cada 3 a 5 minutos ya quedamos que es 1 miligramo. Luego evaluamos otra vez. El ritmo desfibrilable, no. Si fuera desfibrilable, descarga. Otra vez 2 minutos de RCP, otra vez evalúa. ¿Sí? No se olviden de eso. Si el ritmo es no desfibrilable, continuamos con RCP. Y otra vez 2 minutos, un ciclo. Evaluamos. No desfibrilable, continuamos. Siempre tienen que pensarse en las causas reversibles. Puede ser hipovolemia. Por una persona que ha estado con demasiadas diarreas. ¿Sí? Podría ser el caso y que necesite que empecemos a darle líquidos. Otro puede ser hipoxia, acidosis, que va a ser muy difícil de determinar en el serums, sí, muy difícil. Hipopotasemia también difícil, sobre todo que tengan electrolitos o acceso a gas. Hipotermia podría ser, sobre todo en zonas que son demasiado frías, ¿sí? Eso se podría identificar. Un neumotórax a tensión, si es que empezamos a auscultar, alguien va empezando a auscultar y ve que no hay pase del murmullo, ¿sí? Eso sobre todo en un paciente que ya tenía antecedente, no sé, una lesión de arma blanca, y si es que el paciente lo hemos visto antes del paro cardiorrespiratorio. Pero sí nos podría servir. Sí, nos podría servir. Como estamos ventilando, podemos evaluar, hacer la auscultación y ver si es que está pasando realmente el murmullo vesicular y poder hacer diagnóstico de neumotórax a tensión. Taponamiento cardíaco, si tuviéramos incurgitación yugular, podríamos verlo. Por ejemplo, que se atacaba con arma blanca en el esternón o una bala, podríamos pensar en taponamiento cardíaco. También es una causa reversible. Toxinas, drogas, que sí se podría averiguar con amnionesis familiares. Una trombosis pulmonar. Un paciente que ha venido con muchas horas de viaje, podríamos sospechar trombosis pulmonar, sobre todo si ha presentado disnea antes del evento, se podría pensar en trombosis pulmonar. Y trombosis coronaria, que no es más y nada menos que el síndrome coronario agudo, que vamos a verlo en otra clase. Si se puede identificar la causa con lo poco que tenemos y se puede tratar, la tratamos. Si no se puede, saquemos al paciente de paro y hagamos la referencia lo antes posible. El paciente puede ser que salga de paro, ¿sí? Salió del paro, ya tiene pulso, la presión mejora, porque va a ser la única forma que podemos identificar, no tenemos más. Entonces, la vía aérea tenemos que manejarla. O sea, el paciente tiene que estar intubado y tenemos que seguir dándole la ventilación, eso sí no va a parar. Tenemos que darle 10 ventilaciones por minuto, y con una saturación más de 92 a 98, no nos excedamos más con el oxígeno, eso no vamos a poder identificar la presión de CO2, pero eso sí, debemos controlar los parámetros hemodinámicos, que sí podemos, ¿no? Es algo fácil, con la presión arterial, la sistólica más de 90 y la diastólica más de 65, y realizar un electrocardiograma. Y todo eso lo vamos haciendo mientras ya cortamos la referencia. O sea, no esperen hacer todo para cortar la referencia, porque eso puede demorar. Y luego ya con el electrocardiograma podemos referirlo, ¿no? Ayudar a que el paciente pueda tener un diagnóstico oportuno, sobre todo porque una de las cosas más frecuentes que causa parada cardiorrespiratoria es un infarto de miocardio con elevación del ST. Entonces van a necesitar que lo manejen rápidamente. Luego, si tenemos una gestante que hace un paro cardiorrespiratorio, el manejo del RCP básico y avanzado es el mismo. RCP de calidad, hay que hacer desfibrilar sin miedo si es necesario, y debemos, bueno, preparar igual a nuestro personal para que pueda ayudarnos, y debemos pensar en por qué podría estar haciendo un paro cardíaco. Y aquí tenemos las posibles etiologías de paro cardíaco en mujeres. Uno, eso sí es que la paciente está siendo operada, que no es el caso,
pero sí podría ser sangrado por hipovolemia. ¿Sí? Y requiere que demos cloruro de infusión, que solamente es lo único que tenemos. O que sea un problema cardiovascular, puede tener un infarto, una mujer embarazada. Puede usar drogas también, puede ser un TEP, por fiebre, puede ser paro cardiorrespiratorio, una sepsis, o puede ser otras causas no obstétricas como las que ya vimos, y también por preeclampsia. Una eclampsia y es un paro cardiorrespiratorio. Entonces, el cuidado que hay que tener con ella es igual no hacer la compresión encima del vientre, tenemos que hacerlo más arriba, ¿sí? Hacer allí las compresiones, y luego a la paciente le ponemos en decúbito lateral izquierdo. Si es que recupera la circulación espontánea. Bueno, son indicaciones de cuándo hacer la cesárea perimortem para poder salir al bebé, pues son cosas que no vamos a hacer en el centro de salud. De todas maneras, aquí también va otro consejo de serumista, es que si tenemos un paciente que está en parada cardiorrespiratorio, alguien tiene que salir y hablar con la familia, de todas maneras decirles que el riesgo de fallecer es alto, o el riesgo de secuela es alto. Es muy importante la comunicación con los familiares, porque lo que van a decir es que el paciente llegó vivo al centro de salud, pero en verdad un paro cardiorrespiratorio es una patología de alta mortalidad. Entonces, las familias tienen que saber que el paciente está llegando a una patología que puede quitarle la vida en cualquier momento. Es importante comunicarnos, porque hay varios problemas legales en los serums y la idea es evitarlos. ¿Cuándo dejamos de reanimar? Cuando decimos hasta aquí paró. La guía de la AJA nos dice 20 minutos, ¿sí? Y siempre se debe hablar con la familia. Decirle a la familia, porque la familia va a querer que se siga dando la reanimación, pero explicarle a la familia que ya no hay actividad cerebral, explicarle, si es cuando vamos a poder terminarla. En ese momento menos si no somos neurólogos o neurocirujanos, pero una persona que tiene más de 20 minutos de reanimación cardiopulmonar va a tener secuela neurológica. Sí, va a ser una secuela neurológica severa. Y probablemente en ningún otro hospital tampoco van a poder brindarle mayor atención por esa secuela neurológica severa. Sí, entonces siempre hay que hablar con la familia con respecto a eso. No decirle son 20 minutos, es lo que se indica, en 20 minutos no ha podido responder su familiar y lamentamos la pérdida. Es importante siempre comunicarse con la familia, no se olviden de eso. Son dos puntos importantes. No se olviden de dar su seguridad antes de atender a un paciente para hacer reanimación y no se olviden siempre hablar con la familia cuando sucede un problema así. Y igualmente, cuando estén ya en la residencia, tampoco se olviden de este detalle. Y bueno, esto es todo sobre reanimación cardiopulmonar y ahora les invito a ver los siguientes temas de urgencias cardiológicas.